En 2022, los médicos españoles hicieron 1.100 millones de recetas de medicamentos. De cada 10 personas, 3 toman un fármaco para dormir o para la depresión. 2 o 3 toman un omeprazol y 2 un medicamento para el colesterol. El consumo se concentra en las personas mayores y en las más pobres. Las mujeres reciben el doble de psicofármacos que los hombres. Los más pobres 8 veces más que los más ricos. Las personas mayores 7 veces más que los adultos más jóvenes. Por lo tanto, si eres mujer y mayor, psicofármacos y medicación a tope, ¿vale? Entonces las mujeres el doble de antidepresivos que los hombres. Y ahí está defendiendo los derechos de las mujeres Lady Gaga. Lady Gaga hablando de que ella toma medicación y que hay que tomar medicación de por vida y hay que aceptarse. Muy bien, esta es la solución que tienen, unos medicamentos que son antidepresivos, que está demostrado que te crean conductas violentas y de acción al suicidio. Ahí están los estudios, los hemos visto. Y bueno, pues esto quiere para las mujeres esta mujer. Yo a ella le llamo mujer, ya no sé ni qué llamarle. Si eres mujer, si eres pobre y si eres mayor de 60 a 70 años, las posibilidades de que te estén dando medicaciones antidepresivos, etcétera, son altísimas, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo el feminismo? Está haciendo poco. Bueno, claqueta. Si eres mujer, tienes el doble de posibilidades de tomar antidepresivos. Si eres mujer de más de 70 años, tienes muchísimas, pero muchísimas más posibilidades de ser medicalizada. De tomar 7 medicamentos, ¿vale? Que tomar 7 medicamentos es muy peligroso porque el primer medicamento afecta unas cosas, el segundo afecta a otras, pero entre los dos interactúan. Con el tercero hay más interacciones desconocidas, porque las pruebas se hacen con un solo medicamento. Se hacen en una población de gente de 50 años en general o de esas edades, y se hace con un solo medicamento. No se hacen con 7 medicamentos en personas de 70 años, ¿vale? Entonces, esto es un poco también importante tenerlo presente. Entonces, si eres mujer, si eres mayor de 70 años y si eres pobre, vas a estar muy medicalizada. ¿Qué pasa? Que las mujeres mayores de 70 años van al médico y muchas veces no están ni enfermas. Puede ser el caso, como viene en el libro Crónica de una muerte anunciada, el caso de la señora Dolores es paradigmático de cómo funciona esto, y yo creo, y por eso he querido meter esta última parte, que ya estoy muy saturado y he metido muchas cosas en este documental, pero he querido meter esta parte porque realmente las personas que más toman son las mujeres mayores y pobres. Pobres o con menos recursos, ¿vale? Pero bueno, si eres mujer y mayor de 70 años, te van a dar un montón de medicamentos, ¿eh? O sea, entonces, y si eres hombre y pobre también te van a dar más, y si eres un hombre mayor de 70 años te van a dar más, etc. Y tiene consecuencias graves. Tomar tanta medicación te puede llevar al hospital, te puede matar, son los efectos médicos adversos, ¿vale? Y vamos a ver uno. La señora Dolores, aquí lo tenemos. Sobremedicados y polimedicados. Crónica de una sociedad intoxicada, capítulo 11. De esta señora nadie va a hacer un cortometraje, o yo, que yo sepa, no he visto muchos cortometrajes sobre señoras polimedicadas. Y hay muchísimas, y causa muerte, como vamos a ver, ¿eh? Puede llegar a causar muerte. El feminismo en el cine, yo no sé de qué está hablando, no estoy muy puesto en el cine, en España no sé muy bien cómo está, no sé cómo está el feminismo. Yo he visto hoy, por ejemplo, la noticia, sí que es verdad, que el PSOE elimina el Q+ de las siglas LGTBI y Sumar responde: no se lucha contra la extrema derecha copiando sus ideas. Elimina las referencias queer, que cubre las orientaciones sexuales o identidades más allá de lesbianas, gays y transexuales. Sumar ha respondido al PSOE en un mensaje en redes sociales: la lucha por los derechos no puede dejar a nadie atrás. El plenario del 41 Congreso Federal del PSOE ha aprobado una enmienda de una de las corrientes feministas dentro del partido para modificar su ponencia marco y eliminar las siglas Q+ de las referencias que se hacían dentro de este texto al colectivo LGTBI, para suprimir las referencias al término queer, el paraguas que cubre las orientaciones sexuales o identidades de género más allá de lesbianas, gays y transexuales. Vale, en esto están una corriente de las feministas del partido en el gobierno. De esto están hablando los medios de comunicación. Es un tiempo que no empleamos en hablar de lo que vamos a hablar a continuación, que son mujeres medicadas, polimedicadas, mayores de 70 años. Pero lo dice también el País. LGTBIQ+ o LGTBI. El debate político va más allá de la nomenclatura. El último Congreso del PSOE ha vuelto a colocar en el foco al colectivo LGTBIQ+ al incluir una enmienda para que ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres, y al fijar el acrónimo como LGTBI. Madrid, 1 de diciembre de 2024. Estamos hablando de los derechos trans, etc. De las mujeres trans,
Las mujeres trans son mujeres. Vale. El debate está LGTBI. Vamos a ver el caso de la señora Dolores, ¿vale? Esto es un caso hipotético de una persona sana, pero que puede pasar, que ha pasado y que pasará. La señora Dolores. La señora Dolores tiene 74 años y acaba de enviudar. Vive sola en un piso de una segunda planta sin ascensor. En enero, 3 semanas después de la muerte de su marido, va al CAP, donde habían atendido, el centro de atención primaria, donde habían atendido a Miquel desde que tuvo un infarto hace 11 años. Ella conoce a la doctora porque acompañaba a su marido a las visitas. Quiere hablar con ella y contarle sus últimas horas y agradecerle la atención que le dispensó. La doctora también quiere ver a la señora Dolores para darle el pésame. Le pregunta cómo está, cómo se encuentra. La señora Dolores le dice que echa en falta a su marido, que en las primeras noches le costó mucho dormirse, que a veces a media mañana no sabe exactamente qué tiene que hacer y las rutinas le han cambiado. Qué suerte tiene de los nietos, que viven cerca, los va a buscar a la escuela 2 veces por semana y a veces va a casa de su hijo a echar una mano con las cenas de los pequeños. Esto es lo que le cuenta a la médico, ¿vale? La señora Dolores no ha tenido nunca ningún problema importante de salud. Cuando acompañaba a Miquel a las visitas, la enfermera también le tomaba la presión a ella y las cifras siempre habían sido normales. Esta vez le toma la presión la doctora y las cifras son como siempre, 125 de sistólica y 85 de diastólica. Le recomienda hacer una analítica de control. Tendrá que pedir cita e ir otro día a primera hora de la mañana. La médica le dice que le irá bien un medicamento para dormir mejor y otro para levantar el estado de ánimo. Le receta un lorazepam por las noches para dormir 1 miligramo y venlafaxina, un llamado antidepresivo, una cápsula de 75 miligramos al día para el estado de ánimo. Finalmente le dice que la llamará si ven algo en la analítica y la cita para el mes de junio para ver cómo va. Entonces, como está deprimida por la muerte de su marido, le receta para dormir un lorazepam y una venlafaxina, un antidepresivo para el estado de ánimo y tal, porque se le ha muerto el marido. Ella estaba sana y le dan esto, ¿eh? La señora Dolores va a la farmacia donde le dispensan los medicamentos recetados. Comienza a tomar la medicación tal como le ha dicho la doctora. Los análisis han mostrado un colesterol un poco alto, de 270, pero la doctora no le da importancia porque la señora Dolores no tiene otros factores de riesgo cardiovascular. 6 meses después, en la visita de control del mes de junio, la doctora la ve más animada. Ya no tiene aquellos ojos llorosos. Quizá incluso piensa que los fármacos han ayudado a la señora Dolores a recuperarse, solo que cuando le toma la tensión comprueba que la tiene alta, 160/95. Más alta que en enero. Le receta un medicamento para la hipertensión, valsartán, 40 miligramos 2 veces al día, y la vuelve a citar para el mes de septiembre. La señora Dolores ya toma 3 fármacos, uno para el insomnio, otro para el estado de ánimo y otro para la presión alta. Ya va 3. Luego veremos por qué tiene la presión alta, que es por el antidepresivo. Pero bueno, esto es cascada iatrogénica. Esto es que un medicamento afecta al otro y al otro y al otro. Empiezas a tomar medicamentos y unos interactúan entre ellos y producen otras cosas. En la visita siguiente, en septiembre, la presión arterial ha bajado un poquito, de 150 a 150/95, pero la doctora considera que aún es demasiado alta. A la doctora no le gusta la presión alta. A finales de junio ha ido a un curso en el que se ha explicado una nueva guía de práctica clínica sobre el riesgo cardiovascular. Lo tiene claro, la presión alta aumenta la probabilidad de tener un infarto o un ictus, y el colesterol está alto. Así que decide aumentarle la dosis del medicamento para la hipertensión, el valsartán a 80 miligramos 2 veces al día, y recetarle un medicamento para el colesterol, atorvastatina, un comprimido de 20 miligramos al día. La vuelve a citar en diciembre. En la visita de diciembre la presión todavía no ha bajado suficientemente, 150/90, y la doctora le cambia la pastilla que tomaba de valsartán por otra de valsartán con un diurético. Le pregunta cómo se encuentra. La señora Dolores le dice que bien, si no fuera porque desde hace un par de meses le duelen las piernas, sobre todo cuando tiene que bajar y subir las escaleras de su casa. Algunos días ha tomado paracetamol, pero esto de las piernas no se le marcha. La doctora, atenta a responder a todos los problemas, le receta un analgésico, una combinación de paracetamol con tramadol, un derivado opioide. Entonces ya está tomando opioides para el dolor de las piernas. Desde principios de diciembre la señora Dolores toma 5 medicamentos. El de dormir, el del estado de ánimo, el de la presión, que en realidad son 2 fármacos en un medicamento, el del colesterol y el analgésico para el dolor de las piernas, que también contiene 2 fármacos. En total 7 fármacos. El día de Navidad hará 1 año y unos días de la muerte de Miquel. La familia no está para demasiadas fiestas, pero la señora Dolores quiere continuar la tradición y organiza como siempre el almuerzo en su casa, con los 2 hijos, la nuera y Daniela y Mario, que no paran de corretear excitados. Entre todos acaban de preparar el aperitivo. Por la tarde, cuando los niños están haciendo cagar al tío, que es como el olenchero, el Papá Noel o los Reyes Magos catalanes, la señora Dolores tiene un mareo. Suerte que, cuando ha perdido el equilibrio, estaba al lado de un sofá y allí ha caído, entre los almohadones. No ha sido nada, la señora Dolores no llega a perder el conocimiento. Entre las emociones, el jaleo y el cava, estas cosas pasan. Pero ya se ha caído, ¿eh? Ya se ha caído, no se ha hecho nada. Vale.
Al día siguiente, festividad de San Esteve, 26 de diciembre, que se celebra en Cataluña. La señora Dolores sale de casa a media mañana con la idea de ir al supermercado. No recuerda que es San Esteve, ni que ha quedado para ir a almorzar a casa de su hijo, con la mala suerte de que cae por el primer tramo de las escaleras y se despeña 10 escalones más abajo. Tiene un fuerte golpe en la cabeza, además de una fractura de fémur. La señora Dolores estaba sana. En un año el sistema sanitario la ha convertido en una enferma grave. Y ahora te va a explicar por qué el sistema sanitario la ha convertido en una enferma grave, claro. ¿No? Esto se ha podido caer y ya está. Vamos a ver por qué se ha caído y qué ha pasado ahí. Cuando le dieron un medicamento para dormir, en enero, el insomnio de los días siguientes a la muerte del marido ya había remitido. La tristeza y desorientación que sentía en las semanas siguientes a la muerte de Miquel no son una enfermedad, son componentes típicos del duelo. Ya para empezar, le medicalizaron el duelo por la muerte de su marido. Bien, la señora Dolores no necesitaba un fármaco para dormir, ni tampoco un fármaco para el estado de ánimo. De hecho, ella solo iba a hablar con la doctora, y de esta visita salió con 2 psicofármacos recetados. Es un caso hipotético, ¿vale? Pero bueno, esto pasa. Las señoras mayores lo saben. Un ejercicio que podéis hacer es mirar la medicación que toma vuestras madres. Y seguimos. Tras los psicofármacos recetados, la hipertensión arterial que la doctora encontró a partir de la segunda visita era muy probablemente causada por el fármaco para el estado de ánimo, la venlafaxina, que la causa con frecuencia. Quizá la doctora no lo sabía o quizá no pensó en ello en aquel momento. En septiembre, las cifras de presión arterial 150/95 eran aceptables para una persona de 75 años. No era necesario insistir en rebajarlas más. El caso es que en lugar de probar si mejoraba retirando la venlafaxina, la señora Dolores no tenía depresión, la médica le recetó un nuevo fármaco para la presión arterial y en la visita siguiente le aumentó la dosis. El curso de formación continuada al que asistió en junio, donde presentaban aquel nuevo fármaco para el colesterol que ella no receta porque no se deja influir por los laboratorios, le hizo pensar en el riesgo cardiovascular, de manera que añadió atorvastatina para reducir el colesterol. La señora Dolores no se había quejado nunca del dolor en las piernas ni de que le costara subir y bajar escaleras. La doctora no pensó que entre un 12 y un 17% de las personas que toman una estatina tiene dolores musculares. Quizá no lo sabía. En lugar de retirarle la atorvastatina que no necesitaba, le añadió un analgésico que contiene un fármaco opioide. El día de Navidad, la señora Dolores estaba tomando 2 psicofármacos, uno para dormir y otro para el estado de ánimo, que disminuyen los reflejos y obnubilan el pensamiento. Tomaba un medicamento para la presión arterial que puede producir mareo y pérdida del equilibrio. Tomaba un medicamento para el colesterol que puede dar lugar a dolor muscular y por lo tanto menos facultades para mantener el equilibrio, y tomaba un analgésico que puede producir mareo, disminución de los reflejos y pérdida del equilibrio. El día de San Esteve, festivo, estaba confundida y se dirigía al supermercado. En resumen, la señora Dolores tomaba un cóctel de alto voltaje que la podía hacer caer en cualquier momento. En el día de Navidad perdió el equilibrio al lado de un sofá, pero el día de San Esteve no cayó sobre almohadones y se precipitó escaleras abajo. A ningún médico le llama especialmente la atención que una señora de 75 años se caiga por la escalera y sufra fracturas graves. No notificará este caso al sistema de farmacovigilancia. No hay nada anormal, nada que llame la atención. Tampoco se trata de algo desconocido. El médico sabe que los fármacos que tomaba la señora Dolores pueden hacer perder el equilibrio por diferentes mecanismos que se suman para producir el efecto final. Pero una cosa es que lo sepa y otra que ligue lo que sabe con lo que ve. Casos como el de la señora Dolores ocurren miles de veces cada año en España. Capítulo 19. Son codificados como caída y fractura con resultado de ingreso en hospital, muerte, etc. No son codificados como efectos adversos de medicamentos y todavía menos como mala práctica médica. Y si uno entre 1000 casos de este tipo es un día notificado al sistema de farmacovigilancia, el notificador no podrá señalar un fármaco culpable, porque lo habrán sido entre todos. Entonces esto pasa, la señora Dolores no se le apunta la muerte como causada por las 7 medicaciones que estaba tomando que le producen el mareo. Si vamos al capítulo 19 veremos que las personas mayores de 80 años creo que son, que entran al quirófano, a una cadera rota, a un fémur roto, el 10% ya no sale. De cada 100, 10 no salen de la operación vivos, ¿vale? Entonces, si esa señora se ha roto el fémur y va a un quirófano, pues bueno, puede que se recupere. En la mayoría de los casos ya no volverá a andar bien, pero bueno, vamos a ver los datos, también. Y ahora vamos a ver los culpables. ¿Hay personas culpables o responsables? ¿Es culpable la doctora que fue recetando fármacos que no eran necesarios y no supo darse cuenta de que los nuevos problemas que tenía la señora Dolores eran causados por los medicamentos que consumía? ¿Es culpable el sistema sanitario que obliga a la doctora a visitar 30 personas al día y así aumenta el riesgo de errores? ¿Son culpables los reguladores que autorizan medicamentos de eficacia y seguridad mal estudiadas y a menudo reconocidamente fraudulentas? ¿Lo es el sistema sanitario que permite la propaganda de medicamentos dirigida a los médicos y no tiene un sistema propio de formación continuada?
privada de sus profesionales? ¿Lo son los gestores del sistema sanitario que permiten que la industria haga propaganda de sus productos en los centros de salud? ¿O bien son los expertos y las sociedades médicas untadas por las compañías farmacéuticas que difunden guías de práctica clínica teledirigidas? ¿Lo es la industria farmacéutica cuyo objetivo es vender cuanto más mejor? Las visitas al CAP de la señora Dolores la convirtieron primero en dependiente del sistema sanitario y después en enferma grave. Todo comenzó porque le recetaron medicamentos que ella no necesitaba y que le causaron problemas. Para solucionar estos problemas se prescribieron nuevos medicamentos que a su vez causaron nuevos problemas. Esto se llama cascada iatrogénica. Para solucionar un efecto adverso causado por un fármaco, el médico receta nuevos fármacos. Aparecen nuevos efectos adversos, se añaden más fármacos y se entra en un torbellino que empeora la salud y puede llegar a causar la muerte. Muy a menudo la cascada iatrogénica comienza con la prescripción innecesaria de un medicamento, como en el caso de la señora Dolores. Y cuando les vas y les preguntas a ver qué medicación le están dando a tu familiar, etcétera, ¿cómo te responden? Te salen con términos muy extraños, o sea, términos técnicos que no conoces, que igual, y si los conoces y ves que le rebaten, a mí me han llegado a preguntar, ¿tú que eres médico? No, pero he leído. Y lo tengo grabado, además, le he grabado a médicos. Y vamos a ver qué dice la médico. Una preguntita. Bueno, si has acabado. ¿Has acabado? Sí, sí, sí. Vale, que está tomando gabapentina. ¿Le habéis quitado la gabapentina o sigue tomando la gabapentina? Yo no lo sé. No, ahora mismo de memoria no me sé su tratamiento. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es un neuroléptico, ¿no? No. ¿No? No. La gabapentina no es una... Es un neuromodulador. Departament de Generalitat de Cataluña, Boletín de Información Terapéutica, utilización de neurolépticos en el dolor neuropático. Gabapentina, ¿vale? Es un neuroléptico. Primer error de la médico. No es un neuroléptico. Utilización de neurolépticos en el dolor neuropático. Y vemos que habla de la gabapentina. Esto es lo que yo le he preguntado. Ella me corrige y me dice que no. Clínica Universidad de Navarra. Neurolépticos se utilizan para tratar los trastornos psicológicos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Cambridge University. Tratamiento complementario del trastorno bipolar con gabapentina. La gabapentina puede ser un fármaco útil para el tratamiento complementario de los pacientes bipolares. British Medical Journal 2019. Asociaciones entre gabapentinoides y conducta suicida, sobredosis no intencionales, lesiones, accidentes de tráfico y delitos violentos. Estudio de cohorte poblacional en Suecia. Objetivo: examinar las asociaciones entre los gabapentinoides y los resultados adversos relacionados con los trastornos de coordinación, lesiones en la cabeza o en el cuerpo o ambas, e incidentes o delitos de tránsito, salud mental, conducta suicida, sobredosis involuntarias y criminalidad. Es un estudio amplio. Participantes: 191.973 personas del registro sueco de medicamentos prescritos, que recogieron recetas de gabapentinoides, pregabalina o gabapentina entre 2006 y 2013. Principales medidas de resultado. Los resultados primarios fueron conducta suicida, sobredosis no intencionales, lesiones en la cabeza y el cuerpo, incidentes y delitos de tránsito y arrestos por delitos violentos. Y los datos son brutales, ¿eh? Resultados. Durante el periodo del estudio, 10.026, 5,2% de los participantes fueron tratados por conducta suicida o murieron por suicidio. 17.144, 8,9%, sufrieron una sobredosis involuntaria. 12.070, 6,3%, tuvieron un incidente o delito de tránsito. 70.522, 36,7%, presentaron lesiones en la cabeza o el cuerpo. Y 7.984, 4,1%, fueron arrestados por un delito violento. Esto es British Medical Journal, gabapentinoides, ¿vale? Pregabalina y gabapentina. Estos son los efectos secundarios. Unos de los efectos secundarios, ¿vale? Porque luego están MediPlus del gobierno americano,
Biblioteca Nacional de Medicina, un sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento: somnolencia, cansancio, debilidad, mareos, dolor de cabeza, temblor incontrolable de una parte de su cuerpo, visión doble o borrosa, pérdida de equilibrio, ansiedad, problemas de memoria, pensamientos extraños o inusuales, movimientos oculares no deseados, náuseas, vómitos, bueno, y todos estos, ¿vale? Acidez estomacal, diarrea, boca seca, estreñimiento, aumento del apetito, aumento del peso, hinchazón de manos, pies, tobillos, pantorrillas, dolor de espalda y vale, algunos efectos secundarios pueden ser graves, joder, ya lo hemos visto en Suecia, ¿vale? Bueno, en este artículo, pues por ejemplo, en los últimos 10 años la gabapentina y la pregabalina se han distribuido ampliamente y se han vendido en mercados negros, exponiendo así a millones de personas a posibles efectos secundarios. 2017. En fin, y se usa muchísimo, o sea, Harvard. Eso es, aquí entras en Harvard, que estos tienen un historial, vamos, para echarse a temblar. Pero bueno, en su artículo del 26 de marzo de 2024, aquí te sacan la gabapentina y te da el dato. Un informe de 2022 afirmó que la gabapentina se encontraba entre los 10 medicamentos más recetados en Estados Unidos. ¿Para qué se usa? La gabapentina se utiliza para controlar las convulsiones, para tratar el dolor nervioso que pueda aparecer después de haber tenido herpes zóster y para tratar una afección llamada síndrome de piernas inquietas. Además de estos usos aprobados por la FDA, los médicos a veces recetan gabapentina fuera de indicación. El uso fuera de indicación significa que hay alguna evidencia que demuestra que un medicamento puede ser médicamente apropiado para tratar afecciones distintas de aquellas para las que fue aprobado. Ya te lo dan para lo que no está aprobado, ¿vale? Aquí te lo dicen. La gabapentina está aprobada por la FDA como Neurontin para tratar las convulsiones parciales en adultos y niños con epilepsia. Las convulsiones parciales son convulsiones que se originan en una sola zona del cerebro. O sea, tienes dolor de espalda y te dan un medicamento para la epilepsia. Aquí los efectos secundarios. Si deja de tomar gabapentina repentinamente, existe la posibilidad de que sufra convulsiones. En cambio, es posible que deba reducir gradualmente la cantidad de gabapentina que toma hasta dejarla por completo. Eficaz, sí. British Medical Journal Open, restaurando ensayos invisibles y abandonados de gabapentina para el dolor neuropático, una investigación clínica y metodológica. Estos son los ensayos que no publican las revistas habitualmente, que las farmacéuticas ocultan. Cuando ven que tienen malos resultados, los ocultan. Introduction. La gabapentina Neurontin se prescribe ampliamente para afecciones para las cuales no ha sido aprobada por los reguladores, incluidas ciertas afecciones del dolor neuropático. Efectividad, ¿eh? Existe evidencia limitada de que la gabapentina es segura y eficaz para el tratamiento del dolor neuropático. Los informes de ensayos publicados y las revisiones sistemáticas basadas en informes de ensayos publicados engañan a los pacientes y a los proveedores, porque la información sobre los daños de la gabapentina se ha publicado solo parcialmente. Entonces la genio esta, que no sabe ni siquiera que es un neuroléptico, que me corrige que es un neuromodulador, etcétera, pues ella receta esto para el dolor. Los ensayos publicados engañan a los pacientes y a los proveedores. El ego de esta médico es tremendo. Y no se lo quitan, es más, te dan. Vamos a ver, ¿eh? Seguimos. Neuromodulador, ¿vale? Sí, y es para el dolor de los nervios, ¿no? Producido para por la los nervios. neuralgia, sí, el dolor, eso es. Y es que le hicieron una prueba, no sé si has leído el documento, que le hicieron una prueba para No los... creo que se lo hayan quitado, ¿eh? Si lo tenía en su tratamiento habitual, no creo que Porque se lo le hayan hicieron quitado. una prueba le dieron pinchazos, ¿verdad? En electro Para ver esto. si y tenía una polineuropatía. No, le dijeron que no era de los nervios. Entonces ahí ella nombra el término una polineuropatía. Ya te intenta sacar de la conversación con términos muy complejos, ¿eh? Está tomando una medicación para el dolor de nervios y han hecho ya una prueba que demuestra en teoría... Lo que pasa es que no están, o sea, no solo está indicado en esos casos. Quiero decir, la gabapentina puede ser un fármaco que nos ayude a controlar el dolor. Pero sabes que hay diferentes tipos de dolores, ¿no? Y sí. ¿Eres médico? Eres médico, me pregunta, ¿no? Se pone a la defensiva y ya hemos visto que está hablando de que el dolor neuropático, ella, lo vamos a volver a repetir. O sea, no solo está indicado en esos casos, quiero decir. No solo está indicado en esos casos, y en esos casos
Vamos a ver lo que dice. Si bien los fármacos antiepilépticos tienen sentido fisiopatológico en su tratamiento, en la práctica solo se consiguen mejoras parciales e inconstantes. Este artículo lo acabo de encontrar online en 5 minutos, ¿vale? Lo que pasa es que me había leído el libro Crónica de una sociedad intoxicada, se llama el libro. Dos de los fármacos más prescritos en nuestro sistema sanitario público para el dolor de espalda, gabapentina y pregabalina, que veremos más adelante, no tienen más efecto analgésico que un placebo, y no obstante, en España en 2021 se hicieron más de 16 millones de recetas de estos dos fármacos. Vamos a ver aquí, es que yo ya te digo que hay un momento que lo explica muy bien en el libro. Vale, y aquí está. El dolor y los analgésicos. El dolor es un mecanismo de defensa que nos avisa de que en algún punto hay algún problema. Cuando es causado por un pinchazo, una quemadura o una torcedura de tobillo, por ejemplo, la lesión genera un estímulo que es transmitido por un nervio hasta el cerebro. El dolor nociceptivo. En otras ocasiones, en cambio, el dolor es el resultado de la inflamación o de otra lesión de un nervio. Es el dolor neuropático. Para el dolor neuropático das gabapentina, pregabalina, etc. Muchos médicos prescriben analgésicos opioides a personas con dolor neuropático, en la creencia de que un analgésico potente lo aliviará, a pesar de que los opioides, igual que el paracetamol y los AINE, de los que hablaremos enseguida, no son efectivos en este tipo de dolor, y a la inversa también. Si das medicamentos neuropáticos a una persona con dolor nociceptivo, no le va a hacer nada. Pero el dolor crónico no es una entidad precisa, es un síntoma, ¿vale? Y esto que nos dice, si te están dando medicamentos para el dolor neuropático y no te alivian, es que tu dolor es de otro tipo y te hacen una prueba ya de a ver si tienes mal algún nervio y te da que no tienes ningún nervio mal, ya sabemos algo, pero no sigas dando medicamentos para el dolor neuropático porque no le están haciendo nada. El dolor es de otro tipo, el dolor es nociceptivo y cuando el dolor es nociceptivo, pues te puede indicar que es, por ejemplo, cáncer. Y si no sabes ver, si das todo y disparas con metralleta, no ves realmente las causas reales del dolor. El dolor es un síntoma y te está diciendo de dónde puede venir el dolor, qué enfermedad puede tener esa persona. Y es importante esto porque, según la encuesta europea de salud de 2020, el dolor es el problema que más a menudo nos lleva al médico. Y te dan para el dolor, pues, de todo, ¿eh? Un apunte antes sobre los analgésicos. Otros fármacos, por ejemplo, los ISRS e ISRNA, empleados en el tratamiento de la depresión, que veremos más adelante, también son utilizados para el tratamiento de ciertas formas de dolor crónico, sobre todo en personas de edad, aunque no sean propiamente analgésicos. Son promovidos para el dolor de espalda, la ciática, el dolor posoperatorio, la fibromialgia
fibromialgia, el dolor neuropático y otros. Los ensayos clínicos en estas indicaciones no son de buena calidad y sus resultados son poco convincentes. Las indicaciones autorizadas varían de un país a otro. Por ejemplo, la duloxetina, uno de los más consumidos para tratar el dolor, está autorizada en Australia y el Reino Unido para el dolor de la neuropatía diabética y en Estados Unidos para la fibromialgia y el dolor muscular crónico. Cuando cada país autoriza indicaciones diferentes, significa que los resultados de la investigación no convencen a todo el mundo. Y vemos que con el paso del tiempo han cambiado, ¿no? Actualmente la aspirina se usa raramente como analgésico y es ampliamente consumida para la prevención de enfermedades cardiovasculares. El Optalidón era una combinación de 3 fármacos, un analgésico, propifenazona, cafeína y un barbitúrico, butalbital, muy parecido al pentobarbital, el fármaco que causó la muerte de Marilyn Monroe. En los años 70 en España el Optalidón era el medicamento más consumido, también el primer causante de muertes por suicidio. Vemos que lo que ayer era el mano de santo, pues hoy ya no se usa y además nos damos cuenta que causa suicidio, ¿no? Y la gabapentina pues es adictiva y genera unos efectos secundarios sobre la mente muy graves porque se daban a bipolares y se da para el dolor de espalda y se da para todo. Una navaja suiza abierta con todos sus instrumentos te corta. Un medicamento que sirve para todo en realidad afecta a todo, a la bipolaridad, al dolor de espalda, a lo que digan, que afecta, te afecta a todo a la vez. Si algo dicen que es bueno para todo, en realidad no es bueno para nada. La gabapentina Neurontin fue desarrollada por la compañía Parke Davis, una filial de Warner Lambert, la cual fue adquirida por Pfizer en el 2000. Fue autorizada por la FDA en 1993 para el tratamiento de una forma de epilepsia y también para el tratamiento del dolor causado por el herpes zóster. La epilepsia es un mercado escaso porque afortunadamente hay poca gente que la padezca. La neuralgia, dolor del nervio por herpes zóster, es algo más frecuente, pero tampoco promete grandes ventas. Con este panorama, el departamento de marketing de la compañía busca las maneras de ampliar la clientela potencial. Hace correr el concepto según el cual el dolor de espalda tiene un componente de dolor neuropático y lo rebautiza con el nombre de lumbalgia por radiculopatía. A partir de aquí, los mensajes comerciales sugieren que lo que va bien para dolor neuropático va bien para cualquier tipo de dolor. En Estados Unidos, la intensa promoción comercial de la gabapentina para indicaciones no autorizadas hizo aumentar las ventas de 98 millones de dólares en 1998 a casi 3.000 millones en 2004. 6 años más tarde, habían multiplicado por 30. En este mismo año, a raíz de la denuncia de un ex empleado, la compañía fue declarada culpable de promoción ilegal de Neurontin y condenada a pagar una multa de 430 millones. New England Medical of... vamos a verlo. Vale, New England Journal of Medicine. El legado de Neurontin, marketing a través de la desinformación y la manipulación. 2009, habla de la gabapentina Neurontin. Recientemente las demandas que alegan daños derivados de la comercialización ilegal de otro antiguo fármaco, la gabapentina Neurontin, han producido descubrimientos notables sobre la estructura y la función de la comercialización farmacéutica. El ascenso de Neurontin habría pasado desapercibido si no fuera por un capricho del destino. Un joven biólogo, David Franklin, empezó a trabajar para Parke Davis el 1 de abril de 1996. Recién salido de su formación postdoctoral en Harvard, Franklin pronto comenzó a preocuparse de estar participando en marketing ilegal. Según se informa, el ejecutivo de Parke Davis le dijo a Franklin, a este chico nuevo de Harvard: quiero que estés ahí todos los días vendiendo Neurontin. Todos sabemos que Neurontin no está creciendo como terapia complementaria. Además, no es ahí donde está el dinero. El manejo del dolor, eso sí que es dinero. Neurontin para el dolor, Neurontin como monoterapia, Neurontin para el trastorno bipolar, Neurontin para todo. No quiero que ningún paciente deje de tomar Neurontin antes de haber alcanzado al menos los 4.800 miligramos al día. Espera, que decía más. Yo tampoco quiero escuchar esas tonterías sobre seguridad. ¿Has probado el Neurontin? Todos deberían tomar uno para ver que no pasa nada. Es un medicamento excelente. Es adictivo, pero bueno. 3 meses después, Franklin abandonó Parke Davis y presentó una demanda. Vemos que funciona este sistema de proteger a los demandantes. En Estados Unidos, claro. El 13 de mayo de 2004, Warner Lambert aceptó declararse culpable y pagar más de 430 millones de dólares para resolver los cargos penales y las responsabilidades civiles. Claro, habían ganado 3.000. Entonces esto... ¿Cómo se consiguió estas ventas? Se reclutaron médicos locales, se les capacitó y se les pagó para que actuaran como oradores en programas de venta entre pares, que la empresa consideró como una de las formas más efectivas de comunicar nuestro mensaje. Entonces aquí tenemos en Navarra, pues esta señora, sí, es coadyuvante, términos y tal, para liarte, te pregunta a ver si eres médico, ella es médico y esta está en esto. Las teleconferencias en las que participaban médicos en ejercicio eran moderadas por médicos a quienes se les pagaba hasta 176.100 dólares en 4 años. Toma ya, una casa en 4 años, por dar unas conferencias sobre este medicamento que era para epilépticos, pero bueno, ahora también te lo damos para el dolor de espalda.
Parke Davis contrató a empresas de educación médica para producir artículos sobre temas preestablecidos, revistas objetivo, títulos y autores potenciales que serían elegidos a discreción de Parke Davis. La epidemióloga Kate Dickerson concluyó que los documentos disponibles demuestran un notable conjunto de evidencias de sesgos en los informes que equivalen a un completo engaño a la comunidad biomédica y a la supresión de la verdad científica sobre la eficacia de Neurontin para la migraña, los trastornos bipolares y el dolor. Por ejemplo, se retrasó la publicación de un informe sobre un estudio multicéntrico controlado con placebo que no encontró ningún efecto de Neurontin en la medida de resultado primaria del dolor neuropático. Es que no sirve ni para el dolor neuropático. La documentación de la manipulación integral de la investigación y publicación relacionada con Neurontin es notable. New England Journal of Medicine, ¿vale? Que se supone que es prestigioso, que también tienen sus marrones, pero bueno, esto es lo que publicaron. Y eso es la gabapentina. Gabapentina Neurontin. Entonces, lo hemos visto. ¿Qué nos decía esta señora? Vamos a seguir. Hay diferentes... No, pero ¿tienes que ver con la profesión? Sí, o... estoy haciendo un documental sobre, vale. sobre la industria farmacéutica y tal. Vale, no, te digo, Sí. como manejas los términos... Por eso... Sí, como maneja los términos, pero ya te he dicho que yo soy la médico y yo mando aquí. Eso te preguntaba. No, pero se utiliza muchas veces como coadyuvante en los tratamientos en dolores... Coadyuvante, que coadyuda, usado también como sustantivo, persona que interviene en un proceso sosteniendo la pretensión de una de las partes. O sea, ella utiliza términos extraños y así te deja un poco, pues, pensando. Crónicos, esto es un dolor orgánico y el tratamiento no... Ella sabe que es un dolor orgánico, ahora ya sabe que es un dolor orgánico y no sé para qué le vamos a hacer 28 pruebas, le van a hacer esta semana, pero bueno. No es justo la gabapentina, pero sí que nos puede ayudar a modular y a controlar el dolor, aunque no sea neuropático. Nos puede ayudar a controlar el dolor aunque no sea neuropático, esto es importante. Coadyuvante, es un fármaco coadyuvante en el tratamiento del dolor. Entonces, si lo lleva puesto porque lo llevaba de previo, pues no le sobra, ¿eh? Hemos visto que no tiene ningún efecto en el dolor de espalda y se lo siguen recetando. La médico está diciendo que actúa y que es coadyuvante, hay que combinarlo con los opiáceos y estamos viendo que si tu dolor se cura con opiáceos, la gabapentina, el neuroléptico, no te va a ayudar en nada. Vemos que la gabapentina que le están dando a esta persona y que la médico afirma que es coadyuvante, en realidad no tienen más efecto analgésico que un placebo. Ojo que el efecto placebo existe, ¿no? Te lo dan y como te han dado algo ya crees que estás mejor, pero no tienen más efecto analgésico que un placebo. Entonces a esta persona le están dando durante 6 meses gabapentina y sigue teniendo dolor. Pues deduces, ¿no?, que no es un dolor neuropático. Le hacen una prueba y que no le da dolor neuropático y ella dice, no, pero es coadyuvante. Todo ayuda y suma y tal. Mentira, no tiene más efecto analgésico que un placebo. Esto lo estoy viendo en este momento, ¿eh? No he tenido que hacer una gran investigación porque el dolor nociceptivo es un tipo de dolor. Hay varios tipos de dolores. Aplicar un sistema a un dolor que no sirve de nada y tiene muchas consecuencias. Lo llevaba de previo, pues no le sobra, ¿eh? No le sobra. Por si acaso, esto es como disparar con metralleta a una pared. Vas a dejar la pared bonita. Porque igual está haciendo también su labor para controlar el dolor. ¿Qué índice de eficacia tiene en estos casos? No te voy a decir eso, no lo sé. No te lo voy a decir, no lo sé. Primero dice no te lo voy a decir, como que lo sabe, pero no, y luego se da cuenta y ya dice no lo sé. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante porque vamos a ver lo que dice después. Lo sabes, ¿no? Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Vale. Entonces hay que tratar el dolor en cada persona, no se puede generalizar.
Estamos en que las mujeres trans no puedan participar en las Olimpiadas o en los deportes. Básicamente este es el debate del feminismo del PSOE, que en teoría está a la izquierda. El feminismo a la derecha no sé ni dónde estará, pero bueno. Entonces esta gente, hemos visto el caso de la señora Dolores, hemos visto que hacen falta para hacer un cortometraje. Si quieres optar a las ayudas que te da el gobierno, tienes que poner el 50% tú por adelantado y el otro 50% te lo paga el Estado, el gobierno de Navarra en este caso, si pides la ayuda del gobierno de Navarra, si pides la del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, y te lo va a dar a los 12 meses, ¿vale? O sea que necesitas tenerlo todo por adelantado. ¿Quién tiene 30.000 euros que puede costar un cortometraje? Porque claro, luego hay que pagar la distribución, etcétera. Los cortos que ganan muchos premios es porque han pagado dinero para que les hagan la distribución. Las distribuidoras hablan con los festivales y colocan los cortos ahí, ¿vale? Es un sistema. Si quieres que se vea luego, además tienes que gastar dinero, ¿vale? Entonces pon que te vas a gastar 30.000 euros en un cortometraje. Que yo me gasté 2.000, en el mío 3.000, pero bueno. Puede que te gastes 30.000, ¿no? Hinchando las cifras, te lo va a pagar luego la mitad del gobierno, tienes dinero para adelantarlo y tal, ¿vale? ¿Quién tiene 30.000 euros para adelantar? ¿O 15.000 para adelantar? De estas señoras mayores, pobres, que toman medicación por un tubo, que ya están jubiladas. Igual está cobrando una pensión de viudedad. Estas mujeres no van a hacer cortos de este tipo. ¿Y qué lo va a hacer? ¿Su sobrina? ¿Su nieta? Su nieta seguramente no tenga mucho dinero. Si la abuela es pobre, es posible que la nieta sea pobre. No van a hacer cortometrajes de sus abuelas, ¿no? Y el feminismo, además, ¿en qué está? Está en esto, en las mujeres trans, en tal, en cual... ¿Vale? El feminismo no está en los niños de Murcia, en las niñas de Murcia que fueron prostituidas y que al final se saldó todo el juicio con una multa y penas de no prisión, ¿vale? Por unas personas que fueron a buscar a los barrios pobres a niñas para prostituirlas, niñas menores para prostituirlas, que había una niña que ya tenía más de 16 años y mentía y decía que tenía 15 para que el cliente no la rechazara, porque el cliente las pedía menores. Y hay pruebas de esto, ¿vale? Bueno, se ha saldado con una multa. ¿Esto ha salido en prensa? Muy poco ha salido en prensa. ¿Qué ha salido en prensa? El caso Errejón, estuvieron una semana con el caso Errejón que le había sacado la chorra a una chica, ¿vale? Que no la había penetrado ni nada. O sea, el caso Errejón, horas. Llegaron a estar 26 minutos en La Sexta abriendo el telediario con esa noticia. El caso Murcia, estas niñas que las iban a buscar a zonas pobres para prostituirlas, se salda con penas de multa. No van a la cárcel, ¿vale? ¿Esto cuánto ocupa en los telediarios? Nada. 0. Bueno, 0 o muy poco. Lo otro, 26 minutos. ¿Vale? Y ahora, ¿el feminismo en qué está? Está con las mujeres trans, si pueden hacer deporte, si pueden participar en las Olimpiadas, etc. Un debate muy loable, pero esto ocupa espacio en los medios de comunicación. No se habla de la señora Dolores. No se habla de la señora Dolores, que le dan antidepresivos, le dan para dormir, le dan para la presión arterial, le dan para el colesterol y le dan finalmente opioides. Se acaba cayendo. Esto causa muerte, ¿eh? O sea, los... ¿Está arrepentido? ¿Qué tiene que decir? Tiene que pedirle perdón a la pista, no le va a pedir perdón. ¿Está arrepentido? Estoy arrepentido, ya nada más. Asqueroso violador. Realmente en sí misma supone un castigo. Planos cerrados, ¿vale? Para que parezca. Sí. El abogado del petrolero, Pero el resto de gente... han entrado. Que sí, que algo se ve. Chicas, jóvenes y nuevas. Era una de las peticiones de los empresarios a los que ayer la Audiencia Provincial de Murcia libró de entrar en prisión. 8 empresarios, entre los que se encuentran algunos muy influyentes y conocidos en la región, como el exvicepresidente de la patronal de Cartagena, Juan Castejón. 8 empresarios que protagonizan uno de los mayores escándalos de prostitución de menores que hemos conocido. Se trataba de una red perfectamente organizada. Contaba con hostales en los que tenían lugar los encuentros, con taxistas que cubrían los desplazamientos y con mujeres proxenetas que captaban a las menores. Por mantener relaciones sexuales con ellas, los clientes pagaban entre 80 y 200 euros, mientras que las menores recibían entre 10 y 30.
En el juicio, las chicas reconocieron que habían sentido miedo y asco, que llegaron engañadas y que las obligaban a fingir que eran aún más pequeñas de la edad que tenían para satisfacer el deseo morboso de los clientes. Los mismos que ahora han visto desaparecer sus penas de cárcel a cambio de reconocer los hechos, de pagar unas indemnizaciones por víctima de entre 500 y 2.000 euros, mantenerse alejados de ellas y de seguir un curso de reeducación sexual. ¿Es esto una sentencia que sirve para reparar a las víctimas? Al contrario, la que debería ser una condena ejemplarizante se ha convertido en una bofetada para las víctimas y además lanza un peligroso mensaje de impunidad para los autores de delitos sexuales y pederastia. Todo parece apuntar, una vez más, a que nuestra sociedad va por delante de nuestra justicia. Mientras estos días aplaudimos la valentía de mujeres como Giselle o Nevenka, hay jueces que libran de la cárcel a violadores de menores. Nos merecemos una justicia que esté a la altura de nuestra sociedad, una justicia con perspectiva de género y feminista. Y voy más allá, una justicia que no sea clasista, porque si en vez de empresarios españoles y bien relacionados hubiesen sido inmigrantes o personas racializadas, ¿la condena habría sido la misma? Seguramente no. El teniente fiscal dijo después de escuchar a las víctimas: el sistema no puede volver a defraudar a estas chicas. Pues bien, a raíz de esta sentencia podemos afirmar que el sistema está fracasando estrepitosamente. Te explico. Antes de eso, te voy a comentar una cosa de lo que se ha visto en la entrevista. Hay una ley integral de protección a las víctimas actualmente que está en vigor en España. Y esta ley se usa para cuando hay personas que son víctimas de cualquier tipo de delitos puedan ser protegidas por diferentes medios. Por ejemplo, en violencia sobre la mujer hay el 112, ponen abogados de oficio que asisten a las víctimas y un servicio muy amplio, también con los menores de edad, servicios que se están viendo cuando hay menores víctimas de abusos tanto sexuales como de malos tratos, como de otras cuestiones que están funcionando. Eso a lo mejor hace 10 años cuando ocurrió este hecho no estaba tan desarrollado, pero en la actualidad sí que lo está. El juicio ha salido ahora. El juicio ha salido ahora y a mí me consta que precisamente por la protección de las víctimas y por la aplicación de la ley, la Sala ha llamado a escuchar a todas las víctimas con carácter previo a decidir sobre la suspensión o no de las penas, que se ha hecho una vistilla tomándoles esa pequeña declaración para ver su opinión. O sea que el tribunal ha tenido en cuenta, en función de esa ley, estas circunstancias. La cuestión es que, como se ha explicado, pues ha tardado mucho el juicio. ¿Qué ha pasado? Se dice que los principales acusados son los usuarios de los servicios de prostitución, pero el problema es que la realidad es que los principales acusados eran los que se ha tomado la decisión de entrar en prisión, que ahora hablaremos de ello, que eran los que pertenecían a la organización criminal y los que se acusaban de explotar sexualmente a las menores de edad, que llaman más delitos. A lo mejor una persona había sido usuaria de un momento y esta persona por eso son 10 o 8 delitos, durante un tiempo han estado explotando a estas personas, utilizándolas para que hicieran relaciones sexuales con otras personas y beneficiarse económicamente de ello. Por eso las penas más graves son para estas personas. A los otros, a los usuarios, por así decirlo, de este trabajo, lo que se les hizo fue ponerles penas que ya son menores porque no se les aplica esa organización, y con la reducción de las dilaciones indebidas se han quedado en penas de menos de 2 años. Claqueta. Entonces vamos a ver aquí la pieza: género neutro, personas no binarias, movimiento LGTBIQ+, y Silicon Valley, Lady Gaga, etcétera, ¿no? ¿Cómo está el tema? Entonces, ¿qué pasa con Silicon Valley? Silicon Valley crea esto, un teléfono, ¿vale? Crea un teléfono y que puede conectar a todo el mundo por internet, ¿vale? Todos tenemos internet en el bolsillo. Entonces, esto no es más que un aparato tecnológico, estos son chips, esto es un trozo de plástico y cristal, estos son chips, no tienen alma, esto no tiene alma. A esto hay que crearle un alma. Te tienen que dar esto y decir, no, esto no estás utilizando una serie de circuitos electrónicos, no. Con esto estás contribuyendo a la diversidad sexual del mundo, a un mundo más justo, a un mundo en el que las injusticias se denuncian y tienen voz, etcétera, ¿vale? La realidad es que esto genera adicción. ¿Y por qué genera adicción? Por muchas causas. Una de ellas es que ellos han programado algoritmos
que hacen que cada contenido sea cada vez más radical. Más radical, tú te enganchas... mira esto, qué grave, qué grave, qué grave, esto es gravísimo, y estos otros son los malos y los buenos, y... Entonces esto te engancha, ¿vale? Y te engancha radicalizándote con vídeos de 30 segundos, que estás... vídeos de 30 segundos y no obviamente tu capacidad de atención, después hay gente que está 8 horas, hay niños que están 8 horas con estos aparatos, con estos teléfonos móviles. Entonces, ¿qué pasa? Si estás 8 horas al día, o 2, me da igual, o 4, conectándote, mandándote emoticonos, en fin, respuestita, sonrisita, no sé qué, tal, realmente no llamas, porque no nos llamamos tampoco. Esto está cambiando la forma en que nos comunicamos, está cambiando la forma en la que estamos en el mundo, ¿no? Entonces, esto es en realidad un trozo de plástico con chips y una conexión a internet, ¿vale? Entonces, a esto hay que llenarlo de alma. ¿Y cómo se le llena de alma? Pues afirmando que con esto se defienden causas muy nobles, como, por ejemplo, la diversidad sexual. Y ya ha salido del armario todo el mundo, ya tal, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos con la gente transgénero, no binaria, etcétera, ¿vale? Que al principio parece una causa muy noble y tal. Vamos a analizarla en profundidad, esta causa transgénero. Yo viví en Los Ángeles en el año 2012, de 2012 a 2015 estuve en Los Ángeles viviendo, y allí en 2013 me di cuenta que era alcohólico y... Dejé el alcohol con un programa de Alcohólicos Anónimos, y uno de los sitios que había cerca de mi casa para las reuniones era una recovery house, que le llaman una casa de recuperación, en la que la gente vivía en esa misma casa y en esa misma casa pues tenían reuniones. No era una casa, era como, bueno, no un proyecto hombre, pero era de Alcohólicos Anónimos, o sea, seguían el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, y vivían allá. Y yo iba a esas reuniones, y esta casa era LGTBIQ+, ¿vale? Atendía a gente de este perfil. Por las razones que fueran, estaban más cómodos, etcétera. Vale, perfecto. Yo iba a esas reuniones porque yo, en el proceso de dejar los antidepresivos y el alcohol, salí del armario y tal, yo soy bisexual, y bueno, y me vino bien, a los 6 meses de salir del armario ya dejé los antidepresivos y todo, o sea, realmente lo que necesitaba era poner en orden mi casa. ¿Y qué pasó? En esas reuniones conocí a una persona, a una chica, nos hicimos muy amigos, y esta chica, pues era una chica, pero había nacido hombre, ¿vale? Era una persona... Era un hombre, digamos, tenía pene, ¿vale? No se había operado. Ella nos llevábamos muy bien y íbamos de picnic, hacíamos muchas cosas no sexuales, no por nada, sino lo dejo claro, porque... ¿Por qué? Porque ella me contaba, ¿no? Que realmente ella se había tenido que prostituir, vivía en los márgenes de la sociedad, era adicta, al vivir en la calle prostituyéndote te enganchas a un montón de drogas, te dan luego psicofármacos, los servicios que te van a ayudar te van a dar psicofármacos, etcétera. Y realmente ella ahora trabajaba en un cine, ¿vale? Trabajaba en un cine dando entradas a la gente que iba al cine. Tenía un trabajo que es muy raro que una persona, un travesti, tenga un trabajo que no sea la prostitución o las drogas. O sea, es así, los datos son el 80% de las personas que son transgénero, no binario, lo que sea, están en situación de exclusión, y los índices de suicidio son altísimos, los índices de psiquiatrización son altísimos, les dan pastillas por todos los lados y realmente no tienen un trabajo, no pueden desarrollar una vida normal alejada de esos círculos, de ese submundo de la prostitución y las drogas, ¿vale? Entonces, habrá quien lo haga por voluntad, pero mucha gente lo hace porque no tiene otro remedio, ¿vale? Entonces, esta persona tenía un trabajo en el cine, ¿vale? Tenía un trabajo en el cine. Ella y yo nunca hablamos de ella, género neutro, tú eres no binario, yo soy no sé qué. No hablábamos de eso para nada. Íbamos de picnic, éramos amigos, nos lo pasábamos bien, y esta persona había dejado sus adicciones, ¿vale? Y tenía un trabajo de día, ¿vale? Creo que esto es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque en realidad este movimiento que hay de género neutro en Estados Unidos es they, them. O sea, a mí no me llamas por he or she, ¿no? Él o ella, yo soy ella, ¿vale? Them.
ellos. Llámame ellos. Claro, el llámame ellos es difícil de encajar, yo soy joven, tengo la mente abierta y aún y todo me cuesta. Yo voy a contratar a alguien y digo, bueno, me viene una persona y me dice que se identifica como ella, y yo digo, vale, voy a contratar a esta persona, voy a tener que trabajar todos los días con esta persona, le tengo que llamar ella, ¿vale? Vale, hago el esfuerzo, me puede costar, puedo hacer el esfuerzo, pero una persona que tiene una panadería, ¿vale? Que eso son muchas posibilidades de contratación para estas personas excluidas. Un señor que tiene 60 años, que ha sido panadero toda su vida, de repente que le venga una persona y que le tenga que decir, oye, es que yo soy panadere. No me llames panadera ni panadero, soy panadere. Y si me llamas panadera o panadero, te voy a denunciar por esto en Estados Unidos. Esto te puede pasar, discriminación en el puesto de trabajo por parte de tu jefe porque no te respeta tus pronombres, ¿vale? Esto que parece mucha locura, no es tanta locura, y hay gente que trabaja en sectores donde la gente es muy progresista y realmente están... esto te puede pasar en círculos, en estas élites, porque estos son élites intelectuales, que es el rol del género y la no binariedad y no sé qué. La realidad en el día a día, en la calle, es que esta gente estás creando un manual de instrucciones para tratar a las personas travestis, ¿vale? ¿Y qué haces con esto? Una persona de 60 años que está a punto de jubilarse dice, me quedan 5 años... Yo no me meto en este lío. Esto necesita un manual de instrucciones. Yo no estoy preparado. Llevo toda la vida llamando panadera y panadero. Ahora panadere. Y si se me escapa decirle panadero, ¿me va a denunciar? ¿No me va a denunciar? ¿Soy mala persona? ¿Le estoy haciendo daño? En realidad, ese panadere lo que necesita es trabajar. Ese travesti, ese transgénero, ese no binario, lo que necesita es trabajar. Salir de la exclusión. Tener un salario. Y que le llames acabado en A, E, O... le da igual. ¿Pero por qué se hace? Porque estas causas son las que llenan de alma este aparato. Este aparato es caníbal, este aparato absorbe, chupa la vida, ¿entiendes? ¿Y cómo chupa la vida? Cogiendo causas que no son para nada importantes para esas personas que afirma defender y las pone aquí y te pone en la red social cómo te defines, género, they, them, ella, ello, él, it, Esto es el alma de Silicon Valley. A esto hemos llegado con Silicon Valley, ¿vale? Que las travestis sigan en la prostitución y no puedan trabajar de panaderes, porque decir panadere realmente es un shock para mucha gente y has entrado por la peor de las maneras. Lo que pasa es que en tu perfil de redes sociales puedes escribir panadere y queda fantástico. Llámame hers, horse, ella, lo que quieras, ¿vale? Pero dame trabajo. Llámame como quieras, pero dame trabajo. Yo creo que esto es lo más importante. ¿Vale? El índice de suicidios en la población travesti es altísimo, el índice de psicofármacos es altísimo, y esta gente lo único que se preocupa es de generar algoritmos que te radicalizan, que te llevan a contenido extremo, y que ya ves que ¿quién está ganando? Está ganando Trump, y con razón, utilizando sus métodos, ¿vale? Manejar el género neutro es difícil. Si vas a contratar a alguien y vas a tener que, además de enseñarle la profesión a esa persona, porque le vas a tener que enseñar la profesión a esa persona, si además de enseñarle la profesión a esa persona, vas a tener que aprender a manejar el género neutro ella, y que no se te escape panadero o panadera y tengas que decir panadere, tienes dos tareas. Una persona binaria solo le va a generar un trabajo, enseñarle a trabajar, enseñarle el puesto de trabajo. Una persona no binaria es enseñarle el puesto de trabajo y aprender a manejar el género neutro. Ya son dos cosas, ¿vale? Este es el favor que te están haciendo estos. Estos te están haciendo este favor. Que digas, no, yo contrato al que solo me da un trabajo, ¿vale? Exclusión para los travestis. Y es así. Al final, el que gana es Silicon Valley. Les da igual los travestis, les da igual el LGTBIQ+, los gordos, les da igual los gordos. Hombre, ahí tienes a Oprah, la Lady Gaga. Realmente tenemos problema, el mayor problema no son los gordos. El mayor problema es la anorexia. Ahí tienes a la Lady Gaga, ni un kilo de más. Yo estuve ingresado 3 veces en el área de psiquiatría del Hospital de Navarra, ¿vale? La primera vez 6 días, la segunda vez 60 días, la última vez 15 días. Vale, en el mismo año durante pandemia. Vale, en 2020-21. No recuerdo bien, bueno, esos años de pandemia. Bueno, ahí
yo estaba ingresado con diferentes personas. Estábamos 20 personas. En el primer ingreso estaba en una zona que le llaman Guantánamo. Ahí no sé cuántos estábamos, no recuerdo bien, estuve solo 6 días. En el segundo ingreso, que estuve 60 días, era en otra parte que le llaman el Caracol. Ahí estuve con 20 personas. Estábamos más o menos, había capacidad para 20 personas. Estábamos ahí encerrados, no podíamos salir, encerrados bajo 2 puertas con llave, etcétera. O sea, era como una cárcel. 60 días allí y allí pasó mucha gente. En aquel tiempo llegamos a estar en un momento dado, durante mucho tiempo. Bueno, había gente que venía, se iba y volvía a entrar. Yo todavía no había salido, pero iban pasando, salían y volvían a entrar, o sea, ya no se curaba a nadie. Y había, en un momento dado, estábamos de 20 personas, había 2 personas que eran anoréxicas, ¿vale? Ya sé que este estudio mío estadísticamente no tiene validez, porque habría que ver todos los ingresos de todo el año, cuánta gente esto, pero yo lo que he visto es que de 20 personas que estábamos, en un momento dado había 2 que eran anoréxicas. ¿Cómo sé que eran anoréxicas? Porque allá no te preguntas a ver, es un poco como en las pelis, no te preguntas a ver por qué estás ahí ni nada. Pero bueno, a veces había gente que contaba, en este caso en las de las anoréxicas no había que contar nada porque se alimentaban con un tubo metido por la nariz, ¿vale? 2 chicas, jóvenes. Y había 2 personas transgénero, travesti, ¿vale? Entonces, de 20 había 2 anoréxicas, un 10% no eran gordas, eran anoréxicas, y otras 2 eran travestis, transgénero, etcétera, que es otro 10% de los ingresos, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el 20% del 10% de los ingresos eran travestis, ¿vale? Si tú entras en el departamento de oncología, seguro que el 10% de las personas no son travestis. Y el tema de la anorexia, lo mismo. Biden se va a ir de la presidencia por todo lo alto. Los medicamentos contra la obesidad estarían cubiertos por Medicare y Medicaid según la propuesta de Biden. La norma propuesta podría dar a millones de estadounidenses acceso a los nuevos medicamentos. También ejercerá presión sobre la administración entrante de Trump. Y esto es lo que dice el que va a entrar de Trump, Kennedy. El señor Kennedy, esto es lo que dice, que va a entrar con la administración Trump en unos meses, en 2 meses. Si simplemente le diéramos buena comida, 3 comidas al día a cada hombre, mujer y niño de nuestro país, podríamos resolver la epidemia de obesidad y diabetes de la noche a la mañana, dijo Kennedy en Fox News antes de las elecciones, ¿vale? ¿Qué dice aquí Bernie Sanders, por ejemplo? A menos que Medicare exija que Novo Nordisk y Eli Lilly reduzcan sustancialmente los precios de estos medicamentos contra la obesidad, las primas de Medicare para todos los adultos mayores se dispararían. Entonces ya esto puede hundir a los señores mayores, etc. CMS estima que la cobertura costará al gobierno federal alrededor de 25.000 millones de dólares para Medicare y 11.000 millones para Medicare durante una década. Los estados pagarían alrededor de 4.000 millones. Estamos hablando de unos 40.000 millones. 40.000 millones la medida. 40.000 millones de dólares. La medida del señor Biden a 2 meses de irse de la Casa Blanca. Los precios de las acciones de Novo Nordisk y Eli Lilly subieron el martes después del anuncio. Vale, no hace falta decir más, ¿no? El Obama, Lady Gaga, Oprah y Kamala Harris. Estos 4 han perdido las elecciones y la culpa es, como dice El País, de la era de la desinformación, le llamarán, sí, la era de la desinformación, sí, pues la vuestra, en fin.
New York Times. Como una importante cadena de hospitales psiquiátricos atrapa a sus pacientes. Con luz propia Michelle Obama y Oprah Winfrey, ¿vale? Oprah Winfrey es la de los Ozempic, ¿vale? Obama, Oprah, Kamala, Lady Gaga... Vamos a ver quiénes salen. Aquí vemos a Kamala Harris con Oprah. Kamala Harris y Oprah Winfrey en Filadelfia. Ganaremos. Kamala Harris cierra la campaña en una fiesta con Lady Gaga, Ricky Martin y Oprah Winfrey. Todos estaban. La de los psicofármacos, la del Ozempic. Now, we all know what we're voting against. So I want to end by reminding you about a few things that we're voting for. We are voting to defend and protect the Constitution of the United States. A tribute to those who start as the underdog and climb to victory. Yet, but you're getting up at what time tomorrow to go vote? 7 a.m. 7 a.m. when it's open, okay? And my family's from Puerto Rico, so voting... Puerto Rico! And all the anxiety and the fear you're feeling that because you sense the danger. La operación Kamala que urdieron los Obama acaba en un bochornoso fracaso. 2 veces ha llegado al poder Trump tras unas gestiones del expresidente, que ha liderado el tránsito de su partido a un espacio elitista y desconectado de las preocupaciones de los que no llegan a fin de mes. Lady Gaga estuvo detrás de Facebook, de todo esto que de la adicción de los niños al móvil en realidad, ¿no? Porque es lo que es las redes sociales, una adicción. Y el bullying, etcétera, y ella habla de mis pequeños monstruitos. Hi, this is Lady Gaga, and I'm saying hello to all of my little monsters on Facebook. I love you guys so much. I'm on the road right now on my North American Monster Ball Tour. Sold out across the United States, and I'm so excited to be traveling and coming to see you. So thank you so much for all of your love and your support, and for sticking by me through the fame and the fame monster. I love you. Become my friend on Facebook. I'll never forget you. Bye. Sé mi amigo en Facebook y nunca te olvidaré. I feel so blessed. It's so unexplainable, the love that I feel from my fans and how they treat me. What I'm most happy and blessed with is my fans. So every minute of every day, I'm just very grateful to my fans. And I wrote my new record, The Fame Monster, for them. Mental health is a crisis. And so medication has helped you. Medication's helped me tremendously. I mean, I take an antipsychotic. I'm in the 1.4 percentile of people that do. But if you didn't take that medicine, what would happen? What would your life be like? I would spiral very frequently, and I would spasm in my sleep. Wow. So, are you able to remain creative in the midst of the pain? Yes. Really? Yes, and that has come from both medicine, therapy, dialectical behavioral therapy, cognitive therapy. DBT therapy, yes. DBT therapy, yes. And also, it's come through something that I learned through DBT, which is called radical acceptance. Financiar el Ozempic.
This is one heck of a bill that they're going to leave the Trump administration, $35 billion over 9 years. Let's break this down first of all. This is expanding GLPs pretty much for everybody who wants to get their hands on them. Supply side, first of all, Eli Lilly and Novo Nordisk, they are the producers of these. Have they got the capacity to meet this kind of a promise? Yeah, so Manus, good morning to you. What we see here is not an enormous increase in the potential target market, if you think about it. 35 billion, we estimate that's about 25% of the population that could benefit from an obesity drug, so 25%. That's not an enormous lift. And remember, this 35 billion is over 9 years, so it probably means a lower amount to start off with, and therefore it ramping up. I'm pretty sure they can catch up with the manufacturing as time goes on. And also you could do the maths, man, as 35, let's say, evenly divided by 9 billion. What does that mean for the revenues of the companies, right? Okay, so perhaps not just as gargantuan on the headline. Talk to me about, you know, it's a political issue as well as a health issue. And so the first question that you and I should talk about is the possibility of President-elect Donald Trump and his team, RFK Jr., perhaps reversing this, RFK Jr. being, of course, at the Health and Human Services, or HHS. Right. So the reason I think this is important to bear in mind is that RFK Jr. has been very clear about his views on the healthy eating, the type of food people have access to. He's against fast food and additives, etc. But in the meantime, I think he said that people should lose weight with healthy diets. Now, there's been plenty of studies that have shown that's just not good enough. Remember that a lot of these trials where they show a benefit for weight loss for these drugs, Wegovy, Ozempic, Zepbound, is against a background where patients are on a calorie-controlled diet. So it doesn't work. Nevertheless, I think he's skeptical of these drugs, and therefore there is an interesting possibility setting up that once they're in charge, they might reverse this. Si eres mujer, si eres pobre,